Charles Brewer Carías, naturalista, fotógrafo y explorador venezolano en varias ocasiones acá en Agenda Éxitos, y hoy volvemos a disfrutar de su visita en nuestro programa y específicamente para hablar en esta primera parte, porque después ahondaremos en esos grandes descubrimientos, esas grandes aventuras que a lo largo de su vida como explorador venezolano ha logrado, ha realizado. En este caso, pues vamos a hablar en esta primera parte del programa acerca del cambio climático, porque es uno de los temas de estos tiempos que vivimos. Y es que durante los últimos meses hemos visto cómo las olas de calor, por ejemplo, han aumentado y perdurado en Europa. Grandes lluvias y ciclones están afectando a Asia y, por supuesto, a Latinoamérica. Estos fenómenos meteorológicos, se pregunta uno, ¿están relacionados con el cambio climático realmente? ¿Qué es realmente el cambio climático? ¿Cómo puede afectarnos a largo plazo? Para responder a estas y muchas otras preguntas, les repito, hoy contamos con la presencia de Charles Brewer Carías, naturalista, fotógrafo y explorador venezolano. Siempre un gran placer saludarlo personalmente y recibirlo en el programa. Charles, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Albani. Lozada y Unai Amenábar. Encantados de tenerte por aquí. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y habíamos quedado con mi esposa y con la gente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales que yo no iba a hablar más del calentamiento global ni del cambio climático. Ajá. Pero ocurrió algo interesante, muy, muy interesante. Y es que un amigo mío, tomando un jugo de mora, me dijo, mira chico, ¿qué piensas tú del cambio climático? Y yo, sin ninguna intención ni ninguna preparación formal para hablar de eso, le dije, mira, yo he vivido miles de noches en la selva, hablo una lengua indígena, he vivido entre indígenas y he comido y aprendido a comer y a cultivar, a hacer barcos, a tumbar conuco. He estado en contacto con la naturaleza íntimamente y entiendo y siento en mi propia sangre lo que son los árboles. Puedo distinguir unos 200 árboles por su fruta, y la parte comestible, 25 palmas, pero al dedillo como para subsistir en la selva. ¿Qué quiero decir con esto? He estado durante toda mi vida dando a conocer a Venezuela, a sus dirigentes, a los jóvenes, al mundo entero, la riqueza natural del mundo. Uh-huh. Estuve también en la riqueza política, territorial. Entré en el Esequibo con 50 muchachos en unos campamentos de frontera y reclamamos el Esequibo. Desde dentro del Esequibo. Tremendo zafarrancho. Sí, todavía la gente no se recupera de eso y sigue hablando pistoladas. No, que si el Esequibo es nuestro, bueno, pero ¿dónde estamos pues? Pero no vamos a hablar de eso, porque sería una cosa larguísima. Pero ocurrió que después de que ese amigo mío hizo ese video, como de 2 minutos, uh-huh, no más. ¿Sabes cuántas visiones de ese video hay? 1.125.000. Wow. En un día. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Oye, no sé qué es lo que quiere decir, pero quiere decir que hay una angustia por el conocimiento de una cosa, que todo el mundo está hablando de una cosa y otros están hablando de otra. Uh-huh. Por ejemplo, podría hablar y decir que lo mismo ocurre con las religiones, lo mismo ocurre con los que creen una cosa u otra y discuten hasta la muerte. Uh-huh. Se fajan en guerras, uh-huh, por cosas que probablemente no tenían ningún valor. Pero los valores están dados por cada uno de los individuos. ¿Y qué es eso? Lo que cada uno cree en base a su experiencia personal. En base a esa experiencia personal, yo hago una distinción muy importante. Y antes de continuar, quería decir que ayer en la tarde dos entrevistadores muy importantes, amigos de ustedes seguramente, Luis Olavarrieta y Candal, sí, claro, entrevistaron a mi hija Karen. Uh-huh. Una entrevista magistral.
donde ella expuso con detalles y cifras y nombres todo el problema que tiene el calentamiento global debido al hombre. Pero fíjate, estamos hablando de calentamiento global, yo no estoy hablando de cambio climático. Es otra cosa. Ok. Entonces, estoy tratando de hacer una distinción para satisfacer a mucha gente. Calentamiento global, mi hija habló extremadamente bien, muchísimo mejor de lo que yo pudiera hablar, porque no me interesa. Ella sí lo hizo y lo hizo con una gran propiedad. Por lo tanto, informó sobre qué quiere decir el calentamiento global y cómo el hombre puede acelerar ese calentamiento. Pero por otra parte, está, en base a ese video que vieron tantas miles, un millón de personas mínimo, después de la conversación con mi hija, después de su maravillosa entrevista, tuve oportunidad de leer 2 comunicados de personas que no conozco. Uno extremadamente generoso, que se llama Isaac Nahon Serfati, trabajando con runrunes. Sí. Hizo un trabajo pormenorizado, dando cifras y nombres, o más que nombres, lo que cada persona que apoyaba mi idea decía. La mayoría de esas personas entendían lo que yo entendía. Por otra parte, hubo un gafo. No, esa palabra no se dice. No está muy de moda, pero sí entendemos de qué se trata. Se dicen cosas más gruesas realmente. Sí, porque la palabra imbécil ya tendría categoría. No, un gafo. En donde le dio por insultarme. Pero con cada insulto peor que el otro. Okay. Entonces, ese hombre que me insultó a más no poder, porque yo tenía una idea que era contraria a la de él, claro, porque él es un ignorante. Él nunca está en una selva. Él no conoce la caoba ni la distingue del cedro. Él no conoce la castaña de India, ni la pachirensis, no conoce nada, seguramente, porque es gafo. Gafo, ¿por qué? Porque se enfrenta y me insulta en vez de argumentar conmigo algo, no. Él dijo que yo había dicho una palabra como paleozoico y entonces esa palabra estaba totalmente equivocada y con eso me descalificó. Entonces, este hombre hace que yo venga hoy a explicar cosas muy elementales. Una, si usted se para un día en un invierno de esos fuertes que ustedes han estado en Europa y dice, yo quisiera que fuera verano ahora, y toda mi familia también, y los del pueblo también, y los del país entero están empujando para cambiar el clima, no pasa nada. No va a ocurrir nada. Por más que usted prenda fogones, no va a cambiar el clima. Puede calentarse usted en su casa, pero no va a cambiar el clima. Cuando usted se duerme y se levanta y se despierta todos los días, ese régimen tampoco lo puede cambiar usted ninguno de los animales. Cuando usted ve las grandes migraciones de los animales en África, en todas partes, las mariposas monarcas desde México atravesando el Golfo, tampoco lo puede cambiar. Entonces hay cosas que el hombre no puede cambiar y que existen mucho antes de que el hombre existiera en la Tierra. Mucho antes que el hombre saliera de África y tratara de invadir Europa contra el invierno. Mucho antes de que el hombre inventara el fuego para poder controlar el invierno. Todo eso ocurrió mucho antes. Hace apenas 21.000 años, la temperatura en la Tierra en algunas partes, o en promedio eran 6 grados menor que lo que tenemos ahora. Si nosotros tenemos 26 grados en Caracas, tendríamos 20 grados y estaríamos muy bien. En general pasó eso. En el último glaciar máximo se llama, Last Glacial Maximum. Esa situación varió porque cesó ese periodo glaciar. Oh, periodo glaciar.
¿cuántos periodos glaciares ha habido? ¿Cuántos periodos glaciares ha tenido el hombre? El hombre está viviendo en el último periodo interglaciar. Okay. ¿Qué quiere decir? Hace 11.000 años se terminó el periodo glaciar y empezó el interglaciar. O sea, empezó a calentarse. ¿Pero por qué? ¿Por culpa del hombre? No. Por culpa del sol. Por culpa de la radiación galáctica, que no es la radiación solar. Por culpa de las manchas del sol. Todo esto y 3 movimientos de lo que es el eje de la Tierra hacen que la Tierra, cada 40.000 años, reciba mucho más sol que lo que ha recibido en las otras partes debido a muchos factores. Y esos factores lo encontraron en Vostok, en la Antártida, perforando el hielo, encontraron, caramba, hay una ritmicidad. Los que estaban cerca de Sicilia, excavando en roca calcárea, encontraron una ritmicidad de deposición de organismos con el cuerpo calcáreo de concha. Oye, hay una agrupación, parece que hubiera cada tanto tiempo, déjame ver, lápiz, matemático, como 40.000 años. O sea que esto es cíclico. Cíclico desde hace 2,5 millones de años. Mucho antes de que el hombre fuera hombre. Andaba montado en África en unas matas por ahí. Bueno, entonces han habido 40 ciclos de eso. 40 inviernos de 20.000 años, 40 veranos, como de 20.000 años. Entonces, ¿qué pasó? Esa forma cíclica en la cual no participa el hombre, en la cual participa el sol y el eje de la Tierra y la cantidad de iluminación del sol, y además la radiación galáctica que puede tumbar las nubes, destruye un poco las nubes, se detiene el efecto albedo, que es el efecto del reflejo de la nieve contra las nubes, enfriándose más, se destruyen las nubes, empieza un calentamiento, cesa el periodo glaciar, pero porque hay un ciclo. Entonces ese ciclo que encontraron en el hielo y encontraron en las capas de calcárea, hubo un señor, un croata, que en 1920 dijo, caramba, yo sacando cuenta del movimiento de la órbita de la Tierra que se ensancha debido a la tensión que producen Júpiter y Saturno, todo esto es una paja loca. ¿Qué quiero decir? Ahora de tontería. Esto existe, se estudió, se publicó. Pero entonces la gente, en 1958, ayer, yo estaba en la universidad, dijeron la gente de Vostok, ¿verdad? Un croata que ya murió, habló y publicó y dijo, hay un ciclo de 41.000 años de los ciclos glaciares. Es lo mismo que estamos encontrando nosotros. Sí. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué está pasando entonces? Hay un ciclo glaciar que ocurre por muchos factores. Hay gente que ahora le agrega el anhídrido carbónico. Hay otros muy estudiosos que dicen que el anhídrido carbónico no tiene nada que hacer. El anhídrido carbónico, más bien el aumento del anhídrido carbónico traía más vegetación. Y empiezan discusiones de este tipo. Esas discusiones sobre el efecto del cambio climático, el efecto del calentamiento global, empiezan a hacerse de tal manera que son casi discusiones religiosas. Sí. Okay. En el sentido de que unas discusiones que habían en Istambul, en Constantinopla, cuando los turcos estaban atacando Constantinopla, el Bizancio, el reino, todos los teólogos de Bizancio empezaron a discutir el sexo de los ángeles. Imagínese. Estaban invadiendo Istambul y tomaron Istambul los turcos. Las famosas discusiones Entonces bizantinas. se llaman discusiones bizantinas, o sea, que no tienen sentido. Sí. Claro, claro. Lo que sí podemos decir, como dice mi hija, es que el hombre tiene una gran influencia, una gran relación con lo que va a pasar en nuestro periodo glaciar, Claro. interglaciar. Okay. Y eso que estamos haciendo es destruyendo la selva amazónica. Por ejemplo.
destruyendo los recursos pesqueros, Así es. destruyendo todo, contaminando al mar con plástico, contaminando al mar con residuos orgánicos de los abonos mal preparados. El hombre va a tener una culpa muy grande en eso. Y eso hay que hacer un plan. Y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales tiene hace 10 años estudiando eso y haciendo propuestas. Y también lo tienen todos los países del mundo. Y se forman grandes conversaciones sobre esto. ¿Qué han obtenido? Supongo que muchísimo. Por ejemplo, se están disminuyendo la emisión de anhídrido carbónico, pero no tienes manera de parar los volcanes. No, imposible. Ni Krakatoa, Claro. ni Tambora, ni Pinatubo. Cada una de esas erupciones cubrió la Tierra completamente de absolutamente todo. La gente dice que las producciones de anhídrido carbónico del hombre pueden ser superiores. 7.000 millones de habitantes tiene la Tierra. Si esas 7, es para tener una referencia más o menos de en qué consiste la cifra en que estamos hablando, 7.000 millones de habitantes. Si los pones hombro con hombro, como cuando tú vas a ver un concierto, ocupa el área de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles. Okay. 7.000 millones. Uno pega ahorita el tamaño de Los Ángeles. Y el planeta Desde es gigante. un satélite volando sobre la Tierra, el satélite, desde que tú lo ves, no se distingue Los Ángeles. Claro. ¿A ti no te preocupa entonces que seamos tantos en el planeta? Hace Ajá. un siglo éramos 1.000 millones, pero ahora son 7.000 una millones. cosa horrible. Pero ¿les parece que dejemos eso para la No, próxima vamos a parte? no, ¿O hacemos, seguimos? sí, seguimos Vamos a hablando con seguir Charlie, entonces. haremos Vamos, sí, publicidad y porque eso si al no final. perdemos Pero la yo tengo idea. que Que esto armar está el muy hilo, bueno. ¿verdad? Perdón, pero yo tengo que almorzar. No, nosotros también. A las nosotros 6 de la también. tarde estamos listos. No, pero siga porque esto a mí me parece que está interesante. Bueno, imagínate, esas 7.000 millones de personas puestas en Los Ángeles, no las puedes ver desde el satélite, no puedes ver Los Ángeles, ¿dónde está? Parece que está en esa bahía, no ves nada. O sea, tan mínima es la cantidad de hombres. Si tú agarras a todos los carros de la Tierra, que es menos, y los juntas, tampoco lo vas a ver. Claro. Entonces, son tan mínimas las emisiones que puede hacer el hombre fumando si quiere. Sí. Todos los hombres del mundo fumen a la vez, que vamos a tapar la nube. ¿Qué pasa, chico? No, prendan los carros, aceleren. No, vale, Pinatubo va a explotar. Ah, que los volcanes no se prenden, eruptan. Pero sabes que somos muy Erupción. soberbios y creemos que nosotros somos los que Tercio controlamos me todo. insultó diciendo que yo deseo que se prende un volcán. Él dice, no, se eruptan. Ay, Ok. papá. Yo pienso que el Tercio tiene una rueda suelta. Claro que no lo voy a nombrar, obviamente, porque él No, está no hay tratando de necesidad. buscar, No vale la No pena. hay de buscar necesidad. tribuna. Es un gafo. Un gafo porque me insultó sin necesidad. Claro. Ha podido decirme, mira, debes modificar tu criterio, algo así. Pero no, me insultó de todas formas. A ver. No me dijo de eso. No, ok. No, ni se puede decir por acá tampoco. Pero Escribió ¿cuál es, 11 páginas de insultos. cuál es No, la es generoso. conclusión? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es la siguiente. Ujú. Tenemos entonces un cambio climático que nadie va a controlar. Yo quiero que sea invierno hoy, no va a pasar. Va a ser cuando le toca. Yo quiero que venga el periodo glaciar, no va a pasar. Yo quiero que la Tierra se caliente, no va a pasar. Que se enfríe, va a pasar. Hace 300.000 años, en el último periodo interglaciar, la temperatura de la Tierra era 10 grados mayor que la que tenemos ahora. Nosotros esperamos a final de siglo que suba 1.5 grados o hasta 2 grados. ¡Wow! Puede subir mucho más. Y el hombre va a empeorar la cosa porque está cortando cosas. ¿Por qué? Y tú hiciste una mención importante. ¿Qué pasa con la gente? ¿Ah? Dale que no viene carro y la gente sigue reproduciéndose. ¿Ah? A China se le ocurrió, mira un momentico, vamos a parar la cosa porque... Pero todo África, ¿qué está pasando? Entiendo que India tiene ahora más población. India, que entonces, China. ¿qué pasa? África y la India ya no tienen recursos alimenticios, tienen que emigrar. Sí. Está aumentando la temperatura ya, tienen que emigrar. Que es Pero emigrar justo lo que- porque hay demasiada población.
no se les ha ocurrido limitar la población, premiar a la gente que tenga un hijo, 2 hijos, no castigarlos. Vamos a premiar a los que tienen 2 hijos, pero no a los que tienen 6. Claro. Una cosa así, para tratar de mitigar la necesidad de cortar selvas amazónicas para sembrar o poner ganado y alimentar a la gente. Además que estamos viviendo cada vez más. O sea, más tiempo. A lo mejor hace 40 años la gente se moría a los 75 años y era muy normal y eran ya personas muy ancianas. Yo Gente creo de que 100 es normal verla por allí. Gran calamidad que nos ocurre ahora es porque tenemos mucha gente en la tierra y sigue reproduciéndose. No hay control. Pero esto genera mucha controversia también, Charlie. Claro. Porque hay mucha gente que dice, alguien me pero va a insultar. decir limitar la población, ¿de qué manera? Porque Pero si entonces es que lo que llega un llaman momento- teorías de la conspiración, etcétera, etcétera, Bueno, la entonces, gente... eso es lo que quería decir. ajá, a ver. Yo no estoy a favor ni en contra Ujú, de la limitación de la población, pero ujú. quiero decir, hay que estar alerta sobre eso. Sí. Yo no estoy ni a favor ni en contra, bueno, sí, no sé, a favor o en contra de la, ¿cómo se llama? LGBTP. Ajá, sí, todas esas siglas. Ajá. Todas esas siglas. Cada uno puede hacer con su cerebro o con su nariz un trapo, lo que tú quieras. Pero son temas que son temas actuales, como el tema del calentamiento global y el cambio climático. Volvamos a eso. Cambio climático, entonces, un cambio del clima. No tenemos control sobre ello. Va a seguir ocurriendo. Ocurrió siempre, va a seguir ocurriendo. El calentamiento global, el envenenamiento de los mares, eso sí nos incumbe. Claro. El exceso de población sí nos incumbe. ¿Cómo vamos a controlar eso? Están todas las instituciones así. Yo no puedo hacerlo, pero me da risa, me da preocupación, me angustia que una tontería hecha en una mesa con un vaso de jugo de mora haya generado 1 millón y pico de cosas ya y haya generado a nivel mundial, porque este señor, gracias, el señor Isaac Nahum Serfati, Sí. de Runrune, está en Ottawa Ujú. y escribió eso en Ottawa. Claro. O sea que él leyó mi cosa en Ottawa. Ujú. Mi hermano en Nueva York, en España. Esa tontería que yo dije parece que calzó en mucha gente como algo, caramba, por fin dicen algo sensato. Sí. Y yo digo, bueno. Y otro decía, es insensato lo que dijo. Estoy en esa tormenta, pero quiero decirle al señor que me insultó que no conoce nada de nada. Porque se ve que no conoce absolutamente nada de nada. Que durante toda mi vida, junto con mi hija Karen y mi hija María Margarita, que es especialista en árboles, mi hija Karen, especialista en conocer muchísimo y ha estado en muchas expediciones conmigo, hemos estado dispuestos a dar a conocer al mundo las cosas que no se conocen para que se protejan. Ujú. Si tú no conoces una cosa, no la proteges. Así es. En este momento estoy publicando un maravilloso libro, monstruoso. Ese monstruoso libro lo financió una señora que es un ángel que se llama Giselle Petrica. Y ese ángel dijo, después del incendio de tu casa, yo quisiera que publicaras un gran libro. Ese gran libro, que yo les mandé, se lo mandé por correo, pero si no se lo hicieron llegar, se fregaron. ¿Qué recoge? ¿Qué recoge ese libro, Charlie? Planta de los tepuyes. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Y de este momento me salgo del lío Ujú. del cambio climático Sí. para expresarle que he estado toda mi vida dando a conocer cosas de las selvas, de nuestros recursos naturales, para que nuestros congéneres, nuestros connacionales, entiendan la riqueza que tenemos y protejan su patrimonio. ¿Cómo decirlo en 3 minutos? ¿Qué es lo que nos queda? Porque ya va a ser la 1. Porque hay que almorzar. Muy bien. Este libro Planta de los Tepuyes va a mostrar plantas que nadie ha visto nunca. Son 700 fotografías de plantas, de flores que nadie vio nunca. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Mis grandes amigos, los botánicos, Bassett Maguire, Julian Steinberg, Stokely Dunsterville, Huber, se murieron. Ellos vieron esas plantas y estuve con ellos en expediciones. Se murieron. Más nadie ha vuelto a los tepuyes. Nadie tiene las fotografías de las plantas.
junto con un amigo que se llama Javier Mesa, mi hija Karen, mi hija María Margarita, mi esposa Fanny, que también es fotógrafo, hicimos muchísimas fotografías de plantas mientras estaban en expediciones. De solo de Roraima, 24,000 fotos de plantas nada más. Wow. Qué bárbaro. Entonces, ese libro, Planta de los Tepuyes, que va a salir ahora con casi 600 páginas, va a dar alguna información para que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo en los tepuyes. Una expedición que voy a hacer ahora gigantesca a uno de los tepuyes. Si tenemos el apoyo gubernamental para el transporte y el combustible, vamos a informar qué es lo que está ocurriendo con el calentamiento global en los tepuyes, que son los lugares de mayor biodiversidad en el planeta, en donde están ocurriendo ahorita especiación, o sea, están surgiendo especies nuevas en este momento. Okay. Y entonces, ¿qué está ocurriendo con el calentamiento global? Y para terminar, imagínate que a ti te calientan este cuarto. Coño, no me gusta. Me voy para el piso de arriba. Sí. Está fresco, porque tiene un mejor aire acondicionado. Las plantas viven en franjas altitudinales. Okay. Y si se calienta, van subiendo, no inmediatamente ni están escalando ni las vas a ver. Pero, por ejemplo, tú has visto que los grandes glaciares están retrocediendo en todas partes del mundo. Sí. Porque estamos en un periodo interglaciar, porque estamos en un periodo de deshielo. Bueno, detrás de ese retroceso de los glaciares, tú ves las plantas que van creciendo detrás del glaciar como si aprovecharan el último frío. Sí. Son plantas que necesitan del frío y van a perseguir el glaciar. En los tepuyes, a 2.800 metros de altura, 2.600, 2.700, hay plantas como la chimantea, las heliánforas, la rapateasa, que solamente viven ya en la cumbre, buscando la mayor frescura posible. Sube 1 grado y para recuperar 1 grado tendrías que subir 600 metros para tener 1 grado menos. Eso está ocurriendo en la cumbre de los tepuyes. Eso es lo que vamos a estudiar. Esa es nuestra preocupación para dar a conocer al mundo qué está ocurriendo hasta en los tepuyes. ¿Cuándo sale el Gracias libro? por esas investigaciones. ¿Ese libro sale cuándo? El libro debe salir en 1 mes. Ok, para estar Estaremos pendiente pendientes. entonces. ¿Y el título del libro? Planta de los tepuyes. De Charles Brewer Carías, naturalista, fotógrafo y gran explorador venezolano. Siempre un gusto tenerlo en el programa. Un Gracias. gustazo, Charles. Seguiremos en contacto. 1 punto.